ustedes, mis amados hermanos, nuestra hermana María. Gracias le damos a Dios en primer lugar porque por Él estamos aquí, ¿verdad? Recuerda que nada es casualidad, todo, hermano, sucede porque Dios así lo permite. Agradecemos también a nuestra hermana que nos ha hecho la cordial invitación para estar en su casa, hermanos, para poder, hermanos, escucharla, para poder compartir la palabra, darle una palabra de aliento y poder orar por ella, porque para eso Dios nos ha llamado, ¿verdad? Nosotros hacemos con todo el amor, con todo el gozo, porque Dios nos ha llamado a servir, y eso, hermanos, es lo que la tarea de cada cristiano, ¿no? De poder ayudar siempre a nuestro prójimo que lo necesita, ¿no? Sabiendo que siempre en la vida cristiana vamos a pasar un montón de problemas. La vida está llena de problemas. Y a veces en los problemas la gente se desespera, comete locuras, hermanos, a veces se enferma, se pone triste. ¿Por qué? Porque los problemas a veces nos agobian. Pero sin embargo, hermanos, Dios es tan grande, extraordinario, que nos ha dejado algo llamado su palabra, la Biblia. En la Biblia usted va a encontrar, hermano, las respuestas para todos los problemas. Y ese es el tema en esta tarde que vamos a hablar sobre los problemas. Los problemas tenemos que llevarlos a Dios, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque toda la vida vamos a tener problemas, hermanos, desde que nacemos hasta que moramos, hasta el último día. A pesar que nos hemos convertido, aún convertidos, más problemas vamos a tener todavía, porque el diablo se va a levantar en contra de nosotros a hacernos guerra. Pero sin embargo, Dios, hermanos, siempre va a estar ahí. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces el tema en esta hora para mi hermana María, para ustedes presentes, para los amigos que nos van a ver también a través de la plataforma, vamos a hablar, hermanos, sobre el tema: los problemas tienes que entregarlos a Dios. Ese es el tema en esta hora. Vamos a Mateo capítulo 11, verso 28. Los que pueden lecturar, si no me escuchan nada más, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Yo les voy a lecturar, no se preocupe, pero voy dando las citas bíblicas para que también los que quieran leer lo puedan hacer. Lo que sí, nos vamos a poner de pie para lecturar esta palabra. Recuerde que es la palabra de Dios y con toda reverencia y respeto siempre tenemos que hacerlo. Mateo 11, 28, la palabra se lee siempre para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente, y dice de la siguiente manera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vamos a orar por esta palabra. Bendito sea tu nombre, Dios del cielo y de la tierra. En esta hora te damos las gracias, eterno Dios, por este privilegio que nos has permitido tomar tu palabra y darle lectura. Tu palabra es viva, Padre mío. Tu palabra, Señor Dios mío, está viva y es más cortante que toda espada de dos filos que traspasa el alma y el espíritu, Padre mío. En esta hora, Señor, trae consuelo. En esta hora, Padre mío, a través de tu palabra, seas tú libertando, seas tú restaurando, seas tú consolando, seas tú sanando, seas tú, Señor, bendiciendo, y seas tú dando vida, porque tu palabra tiene el poder para hacerlo. Que esta palabra penetre en el corazón de mi hermana María, de todos mis hermanos presentes en esta hora, y que tu palabra haga lo que tenga que hacer en nuestra vida, porque solamente tú sabes, Señor Dios mío, cómo nos encontramos delante de ti. Pero tu palabra en esta hora nos va a fortalecer y nos va a llenar para seguir, Señor Dios mío, caminando hacia adelante. Reprendemos, Señor, todo espíritu contrario, a todo espíritu de oposición, de negatividad, Padre mío, de desespero. En esta hora lo reprendemos en el nombre de Jesús, y que solamente la voz de tu Santo Espíritu sea la que hable en esta hora con poder y con autoridad, como tú siempre sabes hacerlo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, amén y amén. Ahora sí, tomen su asiento, presten atención, pónganse cómodos. Vamos a hablar acerca un poquito sobre los problemas. Es importante que siempre meditemos, hermanos, en la palabra de Dios, porque recuerde que a veces, hermanos, cuando los problemas son fuertes, a veces uno no sabe qué hacer, y a veces, hermanos, hacemos cosas que están fuera de la voluntad de Dios. A veces, hermanos, uno cuando le falta dinero, hermano, no sabe qué hacer, va y va a los bancos y uno se endeuda y luego ya no sabe cómo pagar, ¿no? A veces cuando uno está enfermo, va a los médicos y en vez de curarnos nos enfermamos de otra cosa, ¿verdad? Diferentes maneras a veces podemos actuar, pero sin embargo Dios nos ha regalado su palabra y nos la ha dejado, y Jesús mismo habló esta palabra cuando Él dijo: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Está hablando de la gente que está en problemas, que tiene desespero, que no sabe qué hacer con
con sus deudas, que no sabe qué hacer con sus hijos, que no sabe qué hacer de repente porque no hay alimento para traer a la casa, no hay trabajo. Diferentes problemas, hay problemas graves, hay problemas pequeños, hay problemas que tienen solución, hay problemas que no tienen solución también en esta vida, ¿verdad? Pero sin embargo, Jesús dio una promesa a todos aquellos que quieran, hermanos, servirle. Él dijo: tú tienes un montón de problemas y a veces los problemas uno no los puede llevar, sin embargo yo te ofrezco mi ayuda, yo te ofrezco mi ayuda gratuitamente. Si tú vienes a mí, yo voy a llevar tu carga por ti. Y eso, hermanos, y eso es lo que nosotros deberíamos siempre entender, que a veces cuando nosotros no podemos llevar la carga, Jesús nos invita a llevar nuestra carga, hermanos, por Él. Él es tan bueno, hermano, y que nos entiende. Él sabe nuestro dolor, Él sabe nuestra angustia, Él sabe nuestro desespero, Él sabe las lágrimas que derramamos en la cama, en nuestra alcoba. Él sabe el vacío a veces que sentimos por dentro, Él sabe que a veces que no sabemos qué hacer. Él conoce perfectamente. Por eso que Él hace esta invitación diciendo: vengan todos los trabajados, vengan todos los cargados, que yo les voy a dar descanso. El descanso que Él promete es un descanso, hermano, que no es un descanso de 8 horas, no es un descanso como el mundo se da, ¿no? Porque uno descansa, pero luego nuevamente se vuelve a cansar, ¿no? Por diferentes actividades. Pero el descanso que el Señor ofrece es un descanso eterno, es un descanso, hermano, para siempre. Siempre tenemos ese descanso, ese gozo. Sabemos que estamos en la mano de Él y que Dios tiene el control de todo. La seguridad más grande que uno puede tener, hermano, es estar en Dios. Nosotros estamos seguros en sus manos. Recuerde que nada sucede sin la voluntad de Él. Él sabe por qué hace las cosas. A veces nosotros no entendemos por qué tenemos que pasar por diferentes circunstancias, pero Dios sí lo sabe. Si nosotros somos hijos de Dios, Dios sabe por qué pasa. Dios nos hace pasar estas circunstancias. Hoy no lo entendemos tal vez, pero mañana lo entenderemos. Sabemos que Dios es grande, que Dios es poderoso. Por ejemplo, en el caso de nuestra hermana, ¿no? Si de repente no se hubiese pasado este problema, no hubiese entrado allá donde él se encuentra ahorita, de repente hubiese seguido, no hubiese conocido a Cristo, y si la muerte lo asaltaba, usted sabe por la palabra perfectamente que se hubiese perdido, ¿no? Entonces Dios sabe por qué hace las cosas. A veces nosotros no entendemos y nos desesperamos, pero recuerde que Dios tiene el control de todas las cosas. Él sabe el futuro de cada uno de nosotros. En una oportunidad decía que un padre que servía siempre a Dios, que era fiel a Dios, que era un pastor que predicaba la palabra, él tenía siempre, hermanos, una fidelidad grande a Dios. Pero un día a su hijo le detectan leucemia, un niño de 8 años, ¿no? Y él se desesperó porque era el hijo menor, era el hijo que más amaba, y el niño empeoró, llegaron al hospital, hermanos, y él estaba ahí, no se separó de su hijo, y a las pocas horas su niño murió. Entonces él lloraba y le preguntaba a Dios y le reclamaba a Dios: pero ¿por qué has permitido esto? Si yo te he servido, por toda mi vida te he servido, he ido a predicar a donde tú me has mandado, he hecho la obra, he dejado de comer, he dejado mi familia por estar sirviéndote. Le reclamaba a Dios. Él salió corriendo del hospital, gritando, manejando sin rumbo, llegó muy lejos, salió de la ciudad, llegó hasta cerca del desierto y donde se le acabó el combustible, y él se bajó del carro cuando ya no había más combustible y empezó a gritar al cielo, a reclamar a Dios porque Él permitió que se llevase a su hijo, no al hijo que tanto amaba. Si Él había orado por él, si Él había ayunado por él, aún así Dios determinó llevárselo a su hijo. Y cuando él se cansó de llorar, ya no había más lágrimas, el Espíritu Santo vino y le dijo: tú dices que me amas, pero me estás reclamando porque yo me he llevado a tu hijo. Mira, yo en el infinito amor que tengo por cada uno de los seres en la tierra, yo sé por qué me lo he llevado. Yo te voy a mostrar cuál iba a ser el futuro de tu hijo. Él le mostró a su niño de 16 años ya, que se había convertido en un homosexual, que se había convertido en alguien que hacía mucho daño, hermanos, a la gente. Y es por esa razón yo no quise dañar tu ministerio, yo no quise que él se perdiese y vaya al infierno. Por eso es que yo me lo llevé y yo lo tengo en mis manos. Recuerda, y le hice una pregunta: ¿en las manos de quién está mejor tu hijo? ¿En las manos tuyas o en las manos mías? Entonces él entendió que Dios no, hermano, nunca, hermano, las cosas suceden porque suceden. Dios siempre sabe lo que hace. Por eso que toda carga que nosotros tengamos siempre debemos llevarla a Dios. Él nos invita, Él dice: vengan a mí. Él no dice, no dice te voy a cobrar por esto, no dice te condiciona, sino Él está con sus brazos abiertos. A pesar que nosotros le fallamos a Dios siendo cristianos, cometemos muchos errores, muchos defectos tenemos nosotros, pero aún así Dios todavía con las manos abiertas está el Señor cada día diciendo: vengan a mí, que yo te voy a dar descanso, que yo te voy a dar consuelo, que yo te voy a dar paz. Es por eso que
Mateo capítulo 7, verso del 7 al 8 dice: pedid y se os dará. El Señor te hace esta invitación. Todo aquel que pide, Dios le va a dar, ¿verdad? Y es más, dice: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Esta es otra promesa, una perla preciosa que Dios ha dejado. Esta perla no la tiene, hermano, la gente millonaria ni los famosos. Esto es algo que cada uno de nosotros que tenemos a Cristo, es una promesa enorme que vale más que el oro, que vale más que los diamantes. Nos ha entregado. Dios promete que lo que le pidamos bajo su voluntad, bajo su perfecta voluntad, Dios nos lo va a entregar. Nunca nos cansemos de orar por nuestros problemas, por nuestros hijos, por nuestros padres, por de repente por diferentes hermanos familiares, por diferentes circunstancias. Nunca nos dejemos de orar, a pesar que de repente pasan los días, pasan los meses, pasan los años y no vemos un resultado. Jamás nosotros dejemos de orar. ¿Por qué? Porque todo aquel que pide, recibe. El diablo quiere cansarnos, hermano, y decir: no, ya Dios no te va a escuchar. Usted nunca deje. Recuerde usted, hermanos, de la viuda y el juez injusto. La viuda dice que de continuo venía a pedir justicia de su adversario, de continuo. Y así es lo que Dios, hermano, permite. Porque a veces cuando todo está bien, cuando no hay problema, a veces nosotros nos quedamos, hermanos, nos olvidamos de Dios y dejamos de orar, dejamos de ayunar. Pero cuando vienen los problemas, ahí la gente un poco que se preocupa y empieza a buscar más a Dios. Entonces Dios, al ver que de repente, hermano, sabe que nosotros a veces somos perezosos, que somos flojos a veces, hermano, Dios a veces tiene que apretarnos un poquito para siempre estar en contacto con Él y no perdamos, hermano, esa comunión que Dios quiere tener con nosotros. ¡Aleluya! Es por eso que siempre, hermano, recordemos esta promesa: todo aquel que pide, hermano, recibe. Así es que pidamos siempre con fe. Entienda usted siempre en la Biblia, que recuerde que he dicho que hay problemas que tienen solución y hay problemas que no tienen solución. Los científicos tienen un montón de problemas que no, por más que son científicos, no pueden solucionar. Pero el Dios nuestro, el Dios al cual nosotros servimos, para Él no existe problema grande ni pequeño, no existe problema fácil ni problema difícil. Para Él todas las cosas son posibles. Dice la Biblia en Mateo 19:26, mirándolo, Jesús dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Todas las cosas para Él son posibles. Así que usted no diga: no, de aquí no salgo, de esta deuda, de este problema no voy a salir. La Biblia dice que todo para Él es posible. Lo único que Él pide de nosotros es que pidamos con fe, creyendo en Él, que actuemos realmente como verdaderos hijos de Dios, hermanos, y resplandezcamos en este mundo que hay tanta oscuridad. Hermanos, la Biblia nos enseña que ante los problemas nosotros tenemos que identificar de dónde vienen los problemas, porque según la Biblia los problemas vienen, hermanos, de 3 fuentes, y hay que identificar de dónde vienen estos problemas para poder darle solución bajo la palabra de Dios. El primero, hermano, los problemas muchas veces vienen por el diablo. Usted sabe que el diablo nos ha declarado la guerra. El diablo, hermanos, somos enemigos para él. El diablo nos odia. El diablo odia a la raza humana, ¿verdad? Porque somos imagen y semejanza de Dios. Pero por sobre todo odia a los cristianos, porque nosotros le pertenecíamos un día, estuvimos en sus manos y nos escapamos. Por eso que nos odia. Y un día nosotros seremos como el Señor. La Biblia dice: a la estatura del varón perfecto seremos como Él. El diablo nunca será como Dios. Y es por eso que el diablo nos odia a los cristianos. Él sabe, hermano, que nosotros un día estaremos en la gloria, estaremos con Él, cara a cara lo veremos. El diablo no tiene esa potestad, ya su sentencia ha sido declarada. Por eso que Él odia a los cristianos en gran manera. Por eso que es importante que cuando veamos los problemas, hay que identificar si el problema viene del diablo, porque la otra fuente hay de 3 tipos. Dije, primero es del diablo, el otro problema viene por causa de nuestro pecado, y el otro que a veces, hermano, Dios mismo está tratando con nosotros. Entonces hay que identificar de dónde vienen los problemas para poder darle solución. Si en caso fuese el diablo, hermano, que nos está atacando a través de brujos, hechiceros, satanistas, o el diablo quiere terminar con nuestra vida, la Biblia nos dice en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si usted ve que el diablo le está, hermano, atacando, si usted ve que brujos están, hermanos, haciéndole oposición, no, porque a nosotros nos han echado sangre de muerte, nos han echado muchas cosas, no, la brujería existe, es real, pero un hijo de Dios, hermano, está siempre confiado en Dios. Él sabe en quién ha creído. De nosotros dependemos de Dios. No importa, porque mucha gente tiene miedo, tiene temor,
temor, ¿no? Cuando la brujería, cuando pasa cosas. Recuerde, hermanos, en un hijo de Dios no tiene que haber temor, porque la Biblia dice que el perfecto amor que es Jesucristo echa fuera el temor. La Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de dominio propio. Nosotros podemos vencer cualquier circunstancia, ¿no? Ya sea magia negra, magia blanca, sea mesada, tierra de muerto, hagan lo que hagan, mientras nosotros seamos fieles a Dios. Dios, hermano, tiene el control de todas las cosas. Si entonces nuestro problema viene del diablo, si detectamos que de repente el diablo está detrás de todo esto, lo que nos toca a nosotros es hacer lo que la Biblia dice, que es orar, ayunar, vigilar, ¿no? Donde Dios, hermano, va a derribar. La Biblia dice, no es con nuestra fuerza, sino es con el Espíritu de Jehová que nosotros vamos a vencer, hermano, toda fuerza demoníaca. El otro tipo de problemas es a causa de nuestro pecado, ¿verdad? ¿Y por qué por nuestro pecado? Bueno, muchas veces la gente por su pecado se mete en un montón de problemas. La Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, si nosotros sabemos que realmente estamos en esta condición porque hemos pecado, hemos hecho algo malo, entonces, hermano, la Biblia también nos da la solución. ¿Qué dice ahí? Que nosotros tenemos que confesar nuestro pecado, y si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, porque el único que puede perdonar pecado no es el Papa, no es el pastor, es el Señor. Y si usted confiesa su pecado, Dios perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad, que quiere decir nos limpia de todas las cosas que vendrían a causa de nuestro pecado. Y es por eso que la Biblia, hermanos, es extraordinaria. Entonces, uno, es importante que nosotros confesemos nuestro pecado. ¿Por qué? Porque si nosotros encubrimos nuestro pecado, la Biblia dice en Proverbios 28:13 en adelante, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Porque hay gente que no quiere reconocer su pecado. Y el pecado, hermano, Dios lo abomina, Dios lo reprueba, Dios, hermano, lo reprocha. El pecado es lo peor que existe. El pecado es peor que la lepra, peor que el COVID, peor que cualquier cosa. Para el pecado, hermano, nada lo puede curar, nada lo puede limpiar, nada lo puede sacar, solamente la sangre de Jesucristo. Y es por eso que si nosotros hemos pecado y sabemos que si hemos pecado y estamos por eso pasando muchas circunstancias, Dios nos dice, ponte a cuentas, confiesa tu pecado. ¿A quién? A un hombre no, confiésalo a Dios. Confiesa tu pecado, arrepiéntete, apártate de tu pecado y prosperarás, y Dios te bendecirá, y Dios abrirá las puertas, Dios te sacará de donde quiera que te encuentres. Porque, hermanos, si nosotros encubrimos el pecado y no lo confesamos, pues entonces estamos yendo fuera de la palabra de Dios. De esa manera nosotros somos librados si, hermanos, los problemas vienen por causa de nuestro pecado. Y los otros tipos de problemas es cuando a veces Dios mismo está tratando con nosotros por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia. Dios tiene que tratar a veces con nosotros. En Filipenses 4:13 Dios nos da una palabra para cuando Dios a veces decide pasarnos, porque Dios a veces decide pasarnos por las pruebas, decide pasarnos por diferentes procesos. La Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si Dios, hermano, está en el asunto, si Dios nos está procesando, no hay nada, hermanos, que impida que Dios haga lo que tenga que hacer. Cuando Dios determina algo, nada lo puede mover. Él sabe y va a terminar, por más que se ore, por más que se hagan muchas cosas. Dios sabe, hermanos, por qué estamos pasando. Lo único que podemos hacer, hermanos, en esa condición es recordar que podemos, hermanos, soportar, porque es Cristo el que nos fortalece. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Dar gracias simplemente. La gente da gracias cuando, hermanos, se saca la lotería, cuando es bendecido, cuando hay comida, cuando es uno feliz. Pero la Biblia dice que hay que agradecer incluso hasta por nuestros problemas. Hay que agradecer a veces por las cosas que estamos pasando, por las circunstancias, las tribulaciones que pasemos. Hay que darle gracias, porque Dios sabe por qué, hermano. Porque recuerde que los problemas, hermanos, sirven para que nosotros maduremos, para que nosotros tengamos experiencia y podamos, hermano, con esta experiencia enseñar a mucha gente. Hermano, nada sucede en este mundo por casualidad. A su nombre, a su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Fuerte, fuerte. ¿Qué hacer ante los problemas? ¿Qué puedo hacer ante los problemas? Punto número 1. No te afanes ni te desesperes ante ningún problema en tu vida.
Porque la gente inmediatamente, a veces con los problemas nos turbamos, nos bloqueamos y no sabemos qué hacer. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, tú nada ganas preocupándote, ¿no? Ante un problema, si tú te preocupas preocupándote, no vas a solucionar tus problemas. La Biblia dice lo que tienes que hacer: no te afanes, no te turbes, no te desesperes. ¿Qué tienes que hacer? Que tu petición sea conocida delante de Dios. Ante los problemas hay que orar. Ante los problemas hay que ir de rodillas delante de Dios y decirle: Señor, ten misericordia, esto es lo que está pasando. Dios lo sabe, pero Dios quiere que tú le cuentes, que tú converses con Él. Señor, esto estoy pasando, ¿qué hago? Señor Dios mío, yo me puedo equivocar, aconséjame, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Debo hacer esto o aquello? Dios es el que tiene el control de todo. La Biblia dice en Mateo 6:33 y 34: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas estas cosas serán añadidas. Lo que primero Dios dice, hermano, ante los problemas, hermano, uno quiere solucionar los problemas. Recuerde, lo primero es hacer la voluntad de Dios. Primero siga haciendo lo que Dios quiere que usted haga, que las demás cosas Dios la va a añadir. Dios se va a encargar de las cosas, porque muchas veces nosotros en el problema estamos ahí, hermanos, ahí queremos solucionar el problema y nos descuidamos de hacer lo primero. ¿Qué es lo primero? Hacer la voluntad de Dios, buscar el reino de Dios, predicar la palabra, enseñar, porque, hermano, cuando usted hace eso, usted está honrando a Dios, y la Biblia dice que Dios honra al que le honra, ¿verdad? Nosotros a veces no podemos hacer. ¿Qué tenemos que hacer cuando nosotros no podemos hacer nada? Bueno, es seguir haciendo lo que Dios manda y Dios se encargará. Dios tiene el control de todas las cosas, ¿ok? Punto número 2. ¿Qué debo hacer ante los problemas? Pues si usted no puede ver la luz de la salida para su problema, ¿qué tienes que hacer? Bueno, la Biblia dice en el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque en los problemas a veces nosotros no sabemos qué hacer, lo vemos todo oscuro, no sabemos por dónde ir, qué es lo que hacer. ¿Qué debo hacer? Yo debo tomar la palabra y lecturarla. Porque cuando tú lecturas la palabra, tienes paz. Y cuando hay paz, tú puedes pensar qué hacer. Pero la gente ante los problemas se olvida de la Biblia, ¿no? Ante los problemas uno empieza a tratar de solucionarlo. Dios nos manda a ir a su palabra, porque esta es la luz que nosotros necesitamos para poder solucionar cualquier tipo de problemas. ¿Qué hacer? Punto número 3. Ante los problemas no hay que darle lugar al diablo, porque el diablo en los problemas que nosotros pasamos nos quiere hundir. En los problemas, hermano, el diablo nos quiere matar. Pero sin embargo la Biblia dice en Efesios 4:26: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, en otras palabras, no le demos lugar al diablo, ¿no? Sí, porque en un problema, en cualquier tipo de problema, nosotros a veces queremos airarnos y molestarnos y empezar a hacer cosas que no debemos hacer como cristianos. Si nosotros le damos cabida al diablo, recuerde que el diablo va a sacar ventaja. La Biblia dice: te puedes airar, pero no peques. Perdona, porque si tú no perdonas, tampoco Dios te va a perdonar. No dejes que el diablo entre en tu corazón. La Biblia dice en Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación. A veces en los problemas, a veces algunos cristianos decimos palabras malas, no nos desesperamos porque pasamos circunstancias. Y si usted empieza a hablar cosas que no debemos hablar, le estamos dando lugar al diablo, y el diablo va a ganar ventaja. Por eso que la Biblia nos aconseja. Es más, en Santiago 1, verso 19 en adelante dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. ¿Qué está diciendo la Biblia? Ante los problemas, no te aires, porque si tú te llenas de cólera, usted sabe que la cólera lleva a muchas cosas, le abre la puerta a los demonios para que entren en ti y te turben. Ante los problemas tú mantén la paz, mantente calmado. ¿Y cómo haces eso? Con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que puede poner paz dentro de ti, ¿ok? ¿Qué hacer ante los problemas? Bueno, para un problema difícil necesitamos sabiduría, ¿verdad?
Y la Biblia dice en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es que a veces nosotros no podemos ver la solución, pero Dios sí sabe la solución. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos dé sabiduría para resolver los problemas que estamos pasando. ¿Ok? ¿Qué hacer ante los problemas? Bueno, dice la Biblia que hay que entregar todos los problemas a Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea, si usted ama a Dios, cualquier cosa, así le boten del trabajo, así lo tenga para comer, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Por cuanto nosotros amamos a Dios, Dios siempre nos honra. Recuerden, la Biblia, Jesús en una oportunidad dijo, las aves del campo no trabajan, ni siembran, ni ciegan, pero ni a una de ellas Dios la deja sin alimento. Recuerden, entonces Dios tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, todas las cosas, hermanos, nos van a ayudar a bien. Mientras nosotros nos mantengamos fieles, aunque haya gente que nos odie, que planifique nuestra destrucción, nos quiera hacer daño, Dios cambia todos los planes. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Quiero terminar con estos textos de la Biblia. En Isaías 41:10 dice lo siguiente: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Hermana María, escucha, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Promesa de Dios para usted, mi hermana, para todos nosotros. El Señor siempre nos dice, no temas, porque en el temor el diablo obra. En el temor, hermano, uno se paraliza, se detiene. Por eso dice, no temas, yo estoy contigo. Promete, y esto no lo dice un hombre. Los hombres nos podemos prometer un montón de cosas, pero Dios, hermano, no es como los hombres que olvidamos. Dios lo que promete lo cumple. Él dijo, no temas, porque yo voy a estar contigo. Aunque te abandone todo el mundo, aunque te den la espalda, yo voy a estar conmigo. Aunque tu padre o tu madre, o sea, tu familia misma te dé la espalda, Dios nunca nos dará la espalda. Eso es lo maravilloso de Dios, ¿verdad? Dios siempre es bueno. En Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. En el día de la angustia, cuando nosotros decimos ya no puedo más, es Dios el que nos fortalece. Es el Dios el que nos renueva nuestras fuerzas, porque Él es bueno. Amén. Dios también nos entrega algo llamado la paz. No la paz que el mundo ofrece, ¿no? En San Juan 14:27 Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz y el miedo, miren, la paz, hermanos, es el antónimo del miedo. Son dos polos opuestos. En el miedo, si alguien tiene miedo, no puede tener paz. Y es por eso que, hermanos, la gente, hermanos, busca la paz, pero no la puede encontrar, porque la paz proviene de Dios. Él dijo, mi paz os dejo. Si tú tienes a Jesús en tu vida, en ti hay paz. Aunque estés pasando un montón de cosas, la gente dirá, pero ¿por qué no estás preocupado? ¿Pero por qué estás tranquilo? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Sabes algo? No, es que yo sé que mi Señor tiene el control de todo. Él ha puesto su paz en mi corazón. Él sabrá si vivo o muero, y yo en las manos del Señor estoy seguro. Él tiene la última palabra. La paz de Dios jamás debemos perderlo. Y recordando siempre que Dios escucha y también actúa. En Salmos 55, versos 16 al 18 dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá, dice, en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Mire, el salmista David escribe este salmo que deberíamos nosotros meditar siempre, que es un salmo precioso, que tiene un montón de mensajes, ¿no? En el cual dice, hermano, el salmista tenía su confianza, su seguridad en él. Siempre dice, pero lo que hacía David era que tarde, en la mañana, en la tarde, al mediodía, constantemente David estaba orando. Es por eso que él siempre se mantenía seguro, él siempre tenía la paz. Y lo que nosotros, hermanos, deberíamos hacer más que cualquier cosa es siempre orar para tener eso, hermanos, sabiendo que Dios
siempre escucha y Él siempre va a actuar. Él va a actuar en el momento exacto que tenga que hacer. Ni se adelanta ni se atrasa. Dios siempre llega en el momento preciso. Aleluya. Y la Biblia dice que Dios también es grande y poderoso. En Isaías 40:26 dice la Escritura: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. O sea, que por encima de todo, porque la gente dice, grande es mi problema, la Biblia dice que más grande es Dios. Dios es más grande que cualquier problema y Él tiene el poder para resolver cualquier problema. Recordemos esto, hermano, que la palabra es la que nos da vida. En el Salmo 119, versos 25 y 26 dice: abatida está el polvo, dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. David, cuando se encontraba, hermano, pasando diferentes dificultades y él sentía que su alma ya no daba más, él decía: vivifícame en tu palabra. Tu palabra es la que me da consuelo y puedo resistir. Y termino con este texto en San Juan 16:33. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Mientras estemos con vida, vamos a tener muchas aflicciones. Se van a levantar en contra de nosotros, vamos a tener un montón de problemas, pero confía. Jesús ha vencido y Él también nos ha hecho juntamente con Él más que vencedores. Aleluya, gloria a Dios. Así es que Dios los bendiga, mis amadas hermanas de la María, que Dios ponga en ti paz, fortaleza, adelante.